La sargento. Primero Elena Ríos se bajó del camión de transporte en el fuerte Los Cóndores, con su raída bolsa de lona y un estuche de fusil que había visto, sin duda, días mejores. El gélido viento de la cordillera de los Andes de Chile le atravesaba la chaqueta mientras contemplaba la fortaleza de hormigón, una herida gris tallada en los acantilados de granito. Había llegado. La Escuela de Tiradores de Élite, el programa de puntería más prestigioso y exigente de las Fuerzas Armadas. A su alrededor, los otros reclutas se movían con la arrogancia de la juventud, su equipo táctico nuevo y reluciente brillando bajo el sol de la mañana. Elena los observó comparar sus fusiles de alta tecnología, cada uno de ellos con un valor superior al del viejo coche que ella había dejado en su casa en la Patagonia. Su propia arma, un Mauser de cerrojo de época que su abuelo había portado en misiones olvidadas, parecía de repente un objeto inadecuado dentro de su funda de lona. Me encanta saber que nuestra comunidad llega a todas partes del mundo. Una pregunta rápida. ¿Desde qué rincón del planeta me saludas? Escribe tu país abajo y veamos hasta dónde hemos llegado juntos. ¿Quién trae una pieza de museo a la escuela de tiradores? Masculló el cabo Alejandro Soto, un recluta engreído de Santiago, cuya vozarrón resonó por toda la formación. Su comentario provocó risitas ahogadas en el grupo. «Oye, abuela, ¿seguro que estás en el lugar correcto?» Elena no respondió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el silencio era, a menudo, la réplica más contundente. En su lugar, sacó su cuaderno de cuero, con las páginas gruesas y amarillentas, llenas de gráficos de viento dibujados a mano y cálculos balísticos que llevaba años perfeccionando. Mientras los demás alardeaban de sus equipos de última generación, ella estudiaba en silencio la bandera del campo de tiro, que chasqueaba violentamente con el viento de la montaña. El capitán Montero, el instructor jefe, apenas la miró durante el pase de lista. Cuando llegó a su nombre, hizo una pausa, como si le sorprendiera encontrarlo allí. «Ríos, ¿traslado del personal de apoyo?», preguntó, consultando su portapapeles con el ceño fruncido. «No, mi capitán. Aspirante a tiradora de élite», respondió Elena con firmeza. Montero la examinó de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme descolorido, sus botas gastadas y la evidente diferencia de edad entre su equipo y el de todos los demás. «Entendido», dijo, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Ya veremos». La sesión informativa del primer día dejó una cosa muy clara. La velocidad lo era todo en el fuerte Los Cóndores. Adquisición rápida, disparos rápidos, eliminaciones rápidas. El lema de la escuela estaba pintado en la pared de los barracones. Primer disparo, disparo rápido, último disparo. Todo lo que Elena había aprendido sobre la precisión, la paciencia y el arte de la observación parecía de repente obsoleto. Durante la inspección de equipo, el sargento Vega, el responsable del campo de tiro, se detuvo frente al fusil de Elena. Lo levantó de su estuche como si temiera que fuera a desmoronarse en sus manos. «¿Esta cosa sigue disparando?», preguntó, ganándose más risas de los reclutas que observaban la escena. «Sí, mi sargento. Lo he mantenido yo misma durante 15 años». «¿15 años?» Vega enarcó una ceja. «¿Qué edad tiene usted, Ríos?» 34, mi sargento». El silencio que siguió fue revelador. La mayoría de los reclutas acababan de salir de la formación básica. Apenas tenían 20 años. Elena había pasado más de una década en logística y suministros, ganándose su plaza aquí gracias a unas puntuaciones excepcionales en las pruebas de calificación de tiro. Pero al mirar
los rostros que la observaban, se dio cuenta de que su experiencia podría no importar tanto como había esperado. Esa tarde, mientras ordenaba su equipo en los barracones, Elena escuchó a Soto hablar con sus compañeros de litera. 10,000 pesos a que la oficinista no pasa del viernes, dijo. Seguro que está aquí porque alguien perdió un papel y la asignaron por error. El apodo se le pegó de inmediato. La oficinista. Al final de la semana, incluso algunos de los instructores lo usaban. Elena lo soportó todo en silencio, centrándose en su lugar, en estudiar las condiciones del campo de tiro y prepararse para su primera prueba de fuego real. No tenía forma de saber que, en pocas semanas, ese mismo silencio sería la diferencia entre la vida y la muerte para un general visitante, y que el fusil anticuado, del que todos se burlaban, demostraría que, a veces, la vieja escuela supera a la nueva cuando más importa. Pero primero, tenía que sobrevivir a ser la inadaptada con botas que todos ya habían descartado. Demasiado lenta para importar. El campo de calificación se extendía ante ellos como un campo de batalla en miniatura. 12 calles de tiro, cada una con objetivos a distancias variables de hasta 800 metros. El viento de la montaña azotaba el campo, haciendo que las banderas de dirección danzaran frenéticamente. Elena sintió como la calma familiar se apoderaba de ella mientras estudiaba las condiciones. Aquí era donde pertenecía. Tiradores tienen 60 segundos por objetivo, anunció el capitán Montero por el altavoz. Velocidad y precisión, señores. Ambas, o ninguna. Elena cargó su fusil de cerrojo, sintiendo la suave acción que conocía mejor que los latidos de su propio corazón. A su alrededor, los otros reclutas introducían las balas en sus plataformas semiautomáticas. La diferencia en la cadencia de fuego sería significativa, pero Elena siempre había creído en hacer que cada disparo contara. Sonó el silbato. Alejandro Soto ya había alcanzado 3 objetivos en el primer minuto, su fusil ladrando rápidamente mientras se enfrentaba a blancos a diferentes distancias. Elena, por su parte, trabajaba metódicamente. Se tomaba su tiempo para leer el viento, ajustar la mira para cada distancia y realizar disparos de una precisión quirúrgica. Sus balas encontraban su objetivo con una exactitud infalible, en el centro muerto en cada ocasión. Pero cuando sonó el silbato final, ella todavía estaba en ello. Le faltaba el último blanco. ¡Tiempo!, gritó Montero. ¡Alto el fuego! El último disparo de Elena fue perfecto. Una diana a 700 metros que habría impresionado a cualquier tirador civil. Pero le faltaban 2 objetivos para completar el recorrido. El límite de tiempo la había vencido. Durante la puntuación, el sargento Vega recorrió la línea, comprobando los blancos. Cuando llegó a la calle de Elena, hizo una pausa. Sus disparos completados eran impecables, con agrupaciones más cerradas que las de cualquier otro en el campo. Pero las reglas eran las reglas. ¡Ríos!, gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Precisión excepcional, pero no ha completado el recorrido. Eso es un suspenso. Los blancos de Soto mostraban varios disparos en los anillos de puntuación, pero con algunos fallos garrafales y un fallo completo en alcanzar un objetivo. Su tiempo, sin embargo, estaba holgadamente dentro del límite. ¡Soto! ¡Aprobado! Buena gestión del tiempo. Mientras regresaban a los barracones, Elena escuchó cómo comenzaban los susurros. Te dije que no podría con esto. Quizás la envíen de vuelta a sellar papeles. Debería haber traído un arma más rápida, abuela. Esa tarde,
Encontró una nota en su litera. Eran sus órdenes de reasignación. Con efecto inmediato, era transferida al servicio de apoyo de la armería, sin nueva prueba, sin segunda oportunidad, solo un despido clínico en un papel con membrete oficial. Elena se sentó en su litera, mirando las órdenes. 15 años de puntuaciones de tiro perfectas, incontables horas de práctica, el sueño de toda una vida, terminado porque fue 3 segundos demasiado lenta en un cronometraje arbitrario. Oye, no pongas esa cara, dijo Soto, apareciendo junto a su litera con una sonrisa de falsa simpatía. Al menos ahora podrás limpiar nuestros fusiles como es debido. Asegúrate de no rayarme la mira cuando la pulas. La risa de sus compinches le dolió, pero Elena dobló las órdenes en silencio y las guardó en su cuaderno. Se presentaría en la armería mañana, como se le había ordenado, pero algo dentro de ella se había endurecido. Puede que no fuera lo suficientemente rápida para sus pruebas, pero sabía algo que ellos no. La velocidad no significaba nada si fallabas el único disparo que importaba. En los márgenes de su cuaderno, escribió una sola línea. Precisión sobre velocidad, siempre. A la mañana siguiente, se presentó ante el suboficial mayor Torres en la armería. Era un hombre rudo, de unos 50 años, que llevaba más tiempo manteniendo armas que la mayoría de los reclutas vivos. Así que tú eres la francotiradora suspendida, dijo Torres, no con malicia, sino con un tono de resignación. He oído que disparas recto, solo que demasiado lento para los jovencitos. Sí, mi suboficial. Torres la estudió por un momento. Bueno, Ríos, quizás aprendas algo útil aquí. Estos fusiles de lujo que llevan necesitan un mantenimiento constante. Y, entre tú y yo, bajó la voz, la mitad de estos chicos no le darían a la puerta de un granero, aunque estuviera pintada de rojo brillante y parada. Elena logró esbozar una pequeña sonrisa. Era la primera vez que alguien en el fuerte Los Cóndores sugería que podría tener algún valor. Mientras comenzaba a aprender las complejidades del mantenimiento de fusiles y la calibración balística, Elena no sabía que su nueva posición le daría acceso a algo invaluable: los registros de mantenimiento detallados de cada fusil en la base, incluidos los datos de rendimiento clasificados que pronto se volverían muy importantes. 3 semanas después de su asignación a la armería, Elena se había acostumbrado a una rutina invisible. Llegaba antes del amanecer, limpiaba y calibraba fusiles, y soportaba el flujo diario de bromas de los aspirantes a tiradores que dejaban sus armas para el mantenimiento. ¿Cómo está la encargada de la limpieza hoy?, preguntaba Soto cada vez que entraba, siempre con su séquito de seguidores. Asegúrate de que mi mira esté cristalina. Tengo una reputación que mantener. Elena asentía en silencio y cogía su fusil, encontrándolo a menudo mal mantenido y con la puesta a cero incorrecta. Solucionaba los problemas sin hacer comentarios, devolviendo un arma que disparaba mejor que cuando Soto la había recibido. Él nunca notó las mejoras, asumiendo siempre que sus buenas puntuaciones se debían a su talento natural, pero Elena lo notaba todo. Mantenía registros detallados en su cuaderno, no solo datos de viento y cálculos balísticos, sino también datos de rendimiento de cada fusil que pasaba por la armería. El fusil de Soto, anotó, tenía un ligero problema en el gatillo que hacía que sus disparos se desviaran a la izquierda bajo presión. La mira de otro recluta tenía un problema de seguimiento que afectaba a los disparos a larga distancia. Solucionaba estos problemas en silencio,
sin mencionárselos a los propietarios. La verdadera revelación llegó cuando el suboficial mayor Torres le mostró los datos de rendimiento clasificados de los ordenadores del campo de tiro. «Que esto no salga de la armería», dijo Torres, mostrando el análisis de tiro detallado en su terminal seguro. «Pero mira estos patrones». Elena estudió los datos con una comprensión creciente. El ordenador rastreaba no solo el acierto o el fallo, sino la precisión, la consistencia y el rendimiento bajo estrés. Lo que vio le hizo apretar la mandíbula. Alejandro Soto, el chico de oro del programa de tiradores, tenía serios problemas de precisión que su velocidad enmascaraba. En las simulaciones de estrés, sus agrupaciones se abrían significativamente. Varios otros aspirantes de alto rango mostraban problemas similares. Podían disparar rápido, pero cuando la precisión más importaba, fallaban. «Mi suboficial», dijo Elena con cuidado. «Algunos de estos aspirantes podrían no estar listos para un despliegue en el mundo real». Torres asintió con gravedad. «Llevo meses intentando decírselo a los instructores, pero la velocidad vende, Ríos. A los de arriba les encantan los tiempos rápidos y las eliminaciones veloces. No quieren oír hablar de la precisión bajo presión». Esa tarde, Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Usando su acceso a los ordenadores del campo de tiro y a los registros de mantenimiento, comenzó a compilar un análisis detallado de las verdaderas capacidades de cada aspirante. Trabajó hasta altas horas de la noche, cruzando datos de rendimiento de munición, estado del fusil y datos de tiro. Lo que descubrió fue alarmante. El énfasis de la escuela en la velocidad estaba graduando a tiradores que no podían rendir cuando más importaba. Soto y varios otros se dirigían a un entrenamiento avanzado a pesar de tener problemas de precisión significativos que se manifestarían en situaciones de combate real. Elena lo documentó todo meticulosamente, preparando un informe que planeaba presentar a través de los canales adecuados. Pero también sabía que desafiar la filosofía central del programa probablemente acabaría con su carrera militar. La mañana siguiente trajo una complicación inesperada. El capitán Montero visitó la armería personalmente, algo que nunca había sucedido antes. «Ríos», dijo, su tono inusualmente serio. «Necesito preguntarle sobre un acceso informático inusual a los sistemas del campo de tiro». El corazón de Elena latió con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. «Mi capitán, he estado manteniendo fusiles y comprobando los datos de rendimiento como parte de mis funciones». «No estoy hablando de eso», Montero se acercó. «Alguien ha estado accediendo a los registros de entrenamiento clasificados y a los datos de rendimiento de los aspirantes. Eso está por encima de su nivel de autorización». Torres dio un paso adelante. «Capitán, yo autoricé a Ríos a acceder a esos datos para fines de mantenimiento. Si hay un problema...» «El problema», interrumpió Montero, «es que alguien está compilando informes no autorizados sobre el rendimiento de los aspirantes. Informes que podrían ser vistos como un intento de socavar el programa». Elena se dio cuenta de que su cuidadosa documentación había sido descubierta. Pero en lugar de retroceder, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Mi capitán, si ha visto mis informes, entonces sabe lo que encontré. Algunos de estos aspirantes no están listos para el despliegue. Los datos lo demuestran». El silencio en la armería fue ensordecedor. Montero la miró fijamente durante un largo momento, su rostro ilegible. «Ríos, usted es un miembro del personal de apoyo que fue suspendida del entrenamiento de tiradores. ¿Qué le hace pensar que está cualificada para evaluar a los aspirantes que sí aprobaron?» «Porque llevo semanas arreglando sus fusiles, mi capitán».
y he visto lo que pasa cuando la precisión realmente importa. Fue la primera vez que Elena desafiaba directamente al sistema y pudo ver la ira creciendo en el rostro de Montero. Pero también vio algo más: incertidumbre. En el fondo, él sabía que ella podría tener razón. «Está caminando por una línea peligrosa, Ríos», dijo finalmente Montero. «Le sugiero que se centre en sus deberes asignados y deje de jugar a ser instructora». Después de que se fuera, Torres le puso una mano en el hombro. «Tienes agallas, te lo concedo, pero ten cuidado. A Montero no le gusta que lo desafíen, especialmente alguien a quien el programa ya rechazó». Elena asintió, pero su resolución solo se había fortalecido. Había pasado demasiados años siendo ignorada y subestimada. Si nadie más iba a defender la precisión y la preparación real para el combate, entonces lo haría ella, sin importar las consecuencias. Lo que no sabía era que su confrontación con Montero había sido escuchada por alguien que pronto jugaría un papel crucial en todo lo que siguió. La atmósfera en el fuerte Los Cóndores cambió después de la confrontación de Elena con el capitán Montero. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña base. La oficinista de la armería había desafiado los métodos del programa de tiradores. A la mayoría de los reclutas les pareció hilarante. La suspendida criticando a los aspirantes que habían triunfado donde ella había fracasado. Alejandro Soto se aseguró de que todos escucharan su opinión. ¿Se lo pueden creer? La oficinista cree que sabe más que los instructores. Lo próximo será que el cocinero nos dé consejos tácticos, pero no todos se reían. La coronel Angélica Bravo, la comandante de la base, había estado revisando en silencio los informes no autorizados de Elena. Lo que encontró la preocupó profundamente. «Torres», dijo, convocando al suboficial mayor a su despacho. «Necesito entender estos análisis de rendimiento que ha compilado su armera. ¿Son precisos estos números?» Torres se movió incómodo. «Sí, mi coronel. Ríos tiene acceso a todos los datos de rendimiento de los fusiles. Y su análisis es exhaustivo. Ha identificado algunos problemas significativos con la preparación de los aspirantes. La coronel Bravo estudió el informe extendido sobre su escritorio. Según esto, varios de nuestros aspirantes mejor clasificados muestran una degradación grave de la precisión en condiciones de estrés. La precisión de Soto cae un 40% en escenarios de combate simulados». «Eso es correcto, mi coronel. Entonces, ¿por qué siguen en el programa?» Torres dudó. «Mi coronel, eso está por encima de mi nivel de pago. Pero Ríos ha estado tratando de plantear estas preocupaciones a través de los canales adecuados». Esa tarde, la coronel Bravo hizo una petición inusual. Quería observar el trabajo de Elena en la armería personalmente. Cuando llegó, encontró a Elena calibrando meticulosamente la mira de un fusil, haciendo ajustes diminutos con la precisión de un relojero. «Ríos», dijo Bravo, observando su trabajo. «Muéstreme a qué se refiere con la precisión bajo presión». Elena levantó la vista, sorprendida de ver a la comandante de la base. «Mi coronel, sus informes sugieren que nuestros métodos de entrenamiento son defectuosos. Quiero entender por qué». Durante la siguiente hora, Elena guió a la coronel Bravo a través de sus hallazgos. Le mostró cómo el entrenamiento centrado en la velocidad creaba una memoria muscular que priorizaba el enfrentamiento rápido sobre la colocación cuidadosa del disparo. Demostró cómo varios fusiles habían sido devueltos con daños por una manipulación apresurada, lo que indicaba una falta de fundamentos bajo presión de tiempo. «El verdadero problema, mi coronel», explicó Elena,
Es que estamos entrenando a tiradores para que rindan bien en un campo de tiro con condiciones predecibles y límites de tiempo, pero los disparos en el mundo real no vienen con una cuenta atrás. Bravo, asintió pensativamente. Está diciendo que estamos optimizando para la prueba, no para la misión. Exactamente, mi coronel. La coronel Bravo tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Quiero que documente ejemplos específicos, nombres, datos de rendimiento, impacto proyectado en el mundo real. ¿Puede hacerlo? Sí, mi coronel, pero... Elena respiró hondo. El capitán Montero ha dejado claro que mi opinión no es bienvenida. Si continúo este análisis, podría ser visto como insubordinación. La expresión de Bravo se endureció. Ríos, mi trabajo es asegurar que esta base produzca personal preparado para el combate. Si nuestros métodos son defectuosos, necesito saberlo. Continúe su análisis. A partir de ahora, usted me informa directamente a mí. El cambio fue inmediato y drástico. En cuestión de días, Elena se encontró con un acceso ampliado a los registros de entrenamiento, los sistemas informáticos y los datos de rendimiento clasificados. El capitán Montero estaba furioso, pero no podía oponerse abiertamente a una orden directa de la comandante de la base. La reacción de Alejandro Soto fue típicamente grosera. Mira quién tiene amigos en las altas esferas ahora. Se burló cuando vio a Elena en una sesión informativa. Eso no te convierte en material de francotirador, oficinista. Pero Elena ya no se limitaba a limpiar fusiles. Estaba analizando cada aspecto del programa de entrenamiento, identificando las debilidades que podrían resultar fatales en combate. Sus hallazgos pintaban un cuadro preocupante. La escuela estaba graduando a tiradores que sobresalían en condiciones controladas, pero que podrían fracasar cuando las vidas dependieran de sus habilidades. El gran avance llegó cuando descubrió algo en los registros históricos que lo cambió todo. Enterrados en los archivos había datos de promociones anteriores, incluidos los registros de rendimiento de los graduados que habían ido a despliegues de combate reales. Las cifras eran impactantes. Varios de los mejores tiradores del fuerte, los Cóndores, habían fallado disparos críticos en situaciones de combate reales. Algunos habían sido heridos o muertos porque su enfoque en la velocidad por encima de la precisión les había fallado cuando más importaba. Elena compiló estos datos en un informe completo que tituló Precisión versus velocidad. Un análisis de la preparación para el combate. Era condenatorio, detallado e imposible de ignorar. Pero mientras se preparaba para presentar sus hallazgos, recibió una visita inesperada. Un mayor de rostro severo de la seguridad de la base llamó a la puerta de la armería. Ríos, necesito que venga conmigo. La coronel Bravo quiere verla inmediatamente. Mientras Elena caminaba por la base, notó algo inusual. Había más vehículos de lo normal en la zona de aparcamiento y pudo ver personal de seguridad adicional en posiciones clave. Algo grande estaba a punto de suceder en el fuerte Los Cóndores. Y el momento de Elena no podría haber sido peor, o mejor, dependiendo de cómo se desarrollara todo. Los próximos días pondrían a prueba todo lo que había aprendido sobre la precisión, la paciencia y la diferencia entre quedar bien en el papel y rendir cuando las vidas pendían de un hilo. La generala Sofía Valdivia llegó al fuerte Los Cóndores un martes por la mañana, con un séquito que incluía a oficiales del Pentágono, asesores parlamentarios y un equipo de medios de comunicación que documentaba el programa de tiradores de élite de nueva generación del ejército. La visita tenía como objetivo mostrar los innovadores métodos de entrenamiento de la escuela y su enfoque acelerado para crear tiradores de élite.
Elena observó desde la ventana de la armería cómo el convoy entraba por la puerta principal. Se había pasado la última semana finalizando su informe de preparación para el combate, pero la coronel Bravo había estado misteriosamente indisponible para reuniones. Ahora entendía por qué. La base se había estado preparando para esta inspección de alto perfil. Todo el personal no directamente involucrado en la demostración debe permanecer en sus puestos de servicio. Llegó el anuncio por el sistema de megafonía de la base. Elena, definitivamente, no estaba involucrada en la demostración. Los eventos de la mañana se desarrollaron como una actuación cuidadosamente coreografiada. La generala Valdivia observó los ejercicios de fuego real en los que Alejandro Soto y los otros aspirantes de alto rango ofrecieron una impresionante exhibición de enfrentamiento rápido de objetivos. Sus tiempos fueron excepcionales, su confianza, obvia. Una mejora notable en la eficiencia del entrenamiento, escuchó Elena comentar a la generala mientras el grupo pasaba cerca de la armería. Estamos produciendo francotiradores listos para el combate en la mitad del tiempo tradicional. Lo que la generala no vio fueron los detalles que Elena había documentado. Los disparos fallados editados de la demostración, las condiciones climáticas cuidadosamente seleccionadas que minimizaban los desafíos del viento, las distancias predeterminadas de los objetivos que jugaban a favor de las fortalezas de los aspirantes. Hacia el mediodía, Soto se acercó a la armería con su habitual arrogancia, magnificada por el éxito de la mañana. «Oye, oficinista», gritó, «¿viste esos disparos? Así es como lucen los verdaderos francotiradores. Quizás aprendiste algo». Elena estaba limpiando su fusil en ese momento, habiendo notado un problema de alimentación que causaría atascos bajo fuego rápido. Ya había solucionado el problema, como siempre hacía. «Tu fusil está listo», dijo simplemente, devolviéndoselo. Soto apenas miró el arma. «Más te vale que esté perfecto. Tengo más demostraciones esta tarde». Esa tarde trajo la prueba de estrés, un escenario de combate simulado en el que los aspirantes tenían que enfrentarse a múltiples objetivos bajo presión de tiempo mientras lidiaban con diversos desafíos ambientales. Elena observó desde la bahía de mantenimiento cómo las máquinas de humo creaban problemas de visibilidad y los altavoces emitían sonidos de combate. A través de su telescopio de observación, el que había requisado para la inspección de equipos, Elena observó algo que los oficiales no podían ver desde su plataforma de observación. Bajo la presión añadida, la precisión de los aspirantes se degradaba significativamente. Soto, en particular, estaba luchando. Sus disparos se dispersaban más, y ella podía ver cómo apresuraba su respiración entre enfrentamientos. Entonces, algo salió mal. Uno de los generadores de humo funcionó mal, creando una nube mucho más densa de lo previsto. El viento cambió inesperadamente, llevando el humo a través del campo de tiro en patrones que no habían sido planeados. De repente, la demostración controlada se volvió genuinamente desafiante. El fusil de Soto se atascó. El problema exacto de alimentación que Elena acababa de arreglar debería haber evitado esto, pero su rápida manipulación bajo estrés había causado un problema diferente. Podía verlo luchando con el arma mientras preciosos segundos pasaban. Desde su posición ventajosa, Elena vio algo que le heló la sangre. En la confusión de las condiciones inesperadas, uno de los sistemas de objetivos había funcionado mal. Un blanco emergente que debería haber aparecido a 300 metros se había activado en su lugar a 600 metros, pero no mostraba el marcador de objetivo de entrenamiento de color naranja brillante. Se veía exactamente como una amenaza real.
Elena cogió su radio e intentó contactar con el control del campo de tiro. Estática. Los sistemas de comunicación estaban siendo interferidos como parte del realismo del ejercicio. Probó la frecuencia de emergencia. Nada. A través de su mira, observó a Soto adquirir el objetivo distante. Desde su posición y ángulo, no podía ver que era un dispositivo de entrenamiento defectuoso. Para él, parecía una amenaza legítima que necesitaba un enfrentamiento inmediato. Pero Elena podía ver lo que él no podía. Había un trabajador de mantenimiento más allá del objetivo, justo fuera del área oficial del campo de tiro, completamente inconsciente de la situación que se desarrollaba. Soto estabilizó su fusil. Su dedo se movió hacia el gatillo. A esa distancia, con sus problemas demostrados de precisión bajo estrés, había una posibilidad significativa de un fallo que podría resultar fatal para el trabajador inocente. Elena tenía quizás 3 segundos para actuar. Se había pasado meses siendo ignorada, burlada y relegada a tareas de apoyo. Todos le habían dicho que no era lo suficientemente rápida, ni lo suficientemente buena, ni material de francotirador. Pero en este momento, todo ese ruido se desvaneció. Elena cogió su propio fusil, la pieza de museo que todos habían ridiculizado, y se movió hacia la ventana con una precisión fluida. Tenía una oportunidad para evitar una tragedia. Y requería exactamente el tipo de disparo para el que el entrenamiento centrado en la velocidad no podía preparar a alguien. Un disparo de precisión bajo presión, donde ser rápido no significaba nada, y tener razón lo significaba todo. El tiempo se comprimió en un único momento de claridad absoluta. El fusil de cerrojo de Elena subió con suavidad y naturalidad. El peso familiar se acomodó en su hombro como si perteneciera a ese lugar. A través de su mira, podía ver el dedo de Soto tensándose en el gatillo. El trabajador de mantenimiento, ajeno a todo, revisando el equipo a 50 metros detrás del objetivo defectuoso. No había tiempo para una llamada de radio, no había tiempo para advertencias, solo un disparo para evitar una tragedia. La respiración de Elena se ralentizó hasta coincidir con los latidos de su corazón. Las banderas de viento a 400 y 600 metros mostraban un ligero viento cruzado desde la izquierda, quizás 3 metros por segundo, constante. La distancia a la posición de Soto, 350 metros. El ángulo, ligeramente cuesta abajo. Los cálculos de su cuaderno pasaron por su mente como un reflejo muscular. Apuntó, no a Soto, sino al receptor de su fusil. Un disparo preciso para inutilizar su arma sin herirlo. Era un objetivo imposible para la mayoría de los tiradores. Acertar en un área de 15 centímetros a 350 metros mientras el objetivo se movía. Pero Elena se había pasado toda la vida haciendo disparos imposibles. El gatillo se rompió limpiamente. El chasquido de su fusil resonó en el campo de tiro justo cuando el arma de Soto soltó una chispa y se sacudió en sus manos. Su disparo se fue a la descontrolada, levantando tierra a 20 metros del objetivo defectuoso. Soto tropezó hacia atrás, conmocionado y confundido, mirando su fusil repentinamente inutilizado. El silencio que siguió fue ensordecedor. La generala Valdivia y su séquito se volvieron hacia la armería, tratando de entender lo que acababa de suceder. El humo todavía se desplazaba por el campo de tiro, pero el ejercicio se había detenido claramente. ¿Qué demonios ha sido eso?, ladró el capitán Montero por su radio. ¿Quién ha efectuado un disparo no autorizado? Elena dejó su fusil y salió del edificio de la armería. Todos los ojos de la base
Se centraron en ella mientras cruzaba el campo de tiro hacia la zona de demostración. Sus botas crujían firmemente sobre la grava, cada paso deliberado y sin prisa. «Mi generala», dijo, dirigiéndose directamente a la generala Valdivia, «ha habido un peligro para la seguridad. El sistema de objetivos ha funcionado mal y había un civil en la zona de impacto potencial». Soto estaba examinando su fusil, tratando de entender por qué se había detenido de repente. La bala había impactado perfectamente en el receptor, inutilizando el mecanismo de disparo sin causar una explosión o lesiones. Era el tipo de disparo de precisión que rozaba lo milagroso. La coronel Bravo apareció al lado de Elena, habiendo presenciado todo desde el puesto de mando. «Generala Valdivia, esta es la sargento Ríos, nuestra armera principal». La generala estudió a Elena con un nuevo interés. «¿Ese fue su disparo?» «Sí, mi generala». Tenía una línea de visión clara para observar el mal funcionamiento y el peligro para la seguridad. Un ayudante le susurró algo al oído a la generala, y ella asintió. «Quiero ver el mal funcionamiento del sistema de objetivos inmediatamente, y quiero un informe completo de lo que acaba de suceder». A medida que se desarrollaba la investigación, la verdad se hizo evidente. El sistema de objetivos había funcionado mal de forma catastrófica. El disparo de Soto, si se hubiera efectuado, habría tenido una alta probabilidad de fallar el objetivo previsto y potencialmente alcanzar al trabajador de mantenimiento. La intervención de Elena había evitado lo que podría haber sido un accidente fatal durante una demostración de alto perfil. Pero la revelación más impactante llegó cuando examinaron el fusil inutilizado de Soto. El disparo de Elena había impactado con una precisión quirúrgica, inutilizando el arma por completo, sin dejar de ser inofensivo para el tirador. El margen de error había sido prácticamente inexistente. «Sargento Ríos», dijo la generala Valdivia, «necesito entender algo. ¿Cómo hizo ese disparo?» Elena sacó su gastado cuaderno, abriéndolo en las páginas de cálculos de viento y datos balísticos. «Mi generala, llevo meses rastreando las condiciones y los datos de rendimiento. Conocía el viento, la distancia y las capacidades del fusil. Pero el objetivo, acertar a un fusil en movimiento a esa distancia, no se trataba de velocidad, mi generala. Se trataba de precisión bajo presión». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Todos los presentes entendieron la implicación. La suspendida, la oficinista, la mujer que todos habían descartado, acababa de demostrar exactamente el tipo de habilidad que el programa afirmaba estar desarrollando. Soto finalmente encontró su voz, pero salió como apenas un susurro. «¿Cómo? Quiero decir, ese disparo fue imposible». Elena lo miró con algo que podría haber sido simpatía. Era el único disparo que importaba. La generala Valdivia guardó silencio durante un largo momento, estudiando a Elena con la mirada calculadora de alguien que reevalúa todo lo que creía saber. Cuando finalmente habló, su voz tenía una nueva autoridad. «Coronel Bravo, quiero una revisión completa de este programa de entrenamiento. Y quiero que la sargento Ríos participe en esa revisión». Mientras el grupo se dispersaba, Elena se encontró sola en el campo de tiro donde su carrera supuestamente había terminado meses atrás. Pero todo había cambiado. La mujer que habían descartado por ser demasiado lenta, demasiado mayor, demasiado precisa, acababa de demostrar que a veces tener razón era más importante que ser rápido. El verdadero ajuste de cuentas no había hecho más que empezar. La investigación que siguió duró 3 días
y puso patas arriba, el fuerte, los cóndores. La generala Valdivia había ordenado una auditoría completa del programa de entrenamiento. Y Elena se encontró en el centro de una tormenta que remodelaría el entrenamiento de los tiradores de élite del ejército. En la sala de conferencias de la base, el informe de preparación para el combate de Elena recibía por fin la atención que merecía. La coronel Bravo se lo había proporcionado al equipo de investigación y los datos eran condenatorios. Gráficos y tablas cubrían las paredes, mostrando la brecha entre el rendimiento en el campo de tiro y la efectividad en combate. Estas cifras son preocupantes, dijo la generala Valdivia, estudiando el análisis. Sargento Ríos, explíqueme sus hallazgos. Elena se puso al frente de la sala, enfrentándose a los mismos oficiales que habían estado celebrando los métodos centrados en la velocidad del programa solo unos días antes. El capitán Montero estaba sentado al fondo, con una expresión ilegible. Mi generala, el problema principal es que estamos entrenando para condiciones artificiales, comenzó Elena, su voz firme. El rendimiento en el campo de tiro bajo límites de tiempo no se traduce en efectividad en combate cuando hay vidas en juego. Hizo clic en su presentación, mostrando datos históricos de graduados anteriores. Estos gráficos muestran una correlación entre el entrenamiento centrado en la velocidad y los fracasos en combate. Los graduados que sobresalieron en los ejercicios cronometrados tuvieron dificultades cuando se enfrentaron a escenarios del mundo real que requerían precisión bajo una presión genuina. Alejandro Soto, sentado en primera fila con el brazo en un cabestrillo, una medida de precaución después del incidente con el fusil, levantó la mano. Pero, mi generala, la velocidad es esencial en combate. La vacilación hace que maten a gente. Elena asintió. Tiene razón en cuanto a la vacilación, pero la precipitación también hace que maten a gente. A menudo, a la gente equivocada. Las situaciones de combate requieren el juicio para saber cuándo importa la velocidad y cuándo la precisión lo es todo. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando su análisis de la demostración de ese día. El mal funcionamiento del objetivo creó exactamente el tipo de escenario al que se enfrentan los francotiradores en el campo. Condiciones inesperadas, objetivos poco claros y vidas inocentes en riesgo. El énfasis del programa de entrenamiento en el enfrentamiento rápido casi causa una tragedia. La generala Valdivia se inclinó hacia adelante. ¿Qué recomienda? Un cambio fundamental en la filosofía de entrenamiento, mi generala. Necesitamos enseñar una precisión adaptativa, la capacidad de ralentizar y hacer el disparo cuidadoso cuando la situación lo exige, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de un enfrentamiento rápido cuando sea apropiado. El capitán Montero finalmente habló. Generala, con el debido respeto, la sargento Ríos suspendió nuestros estándares de calificación. Sus recomendaciones se basan en su incapacidad para cumplir con los requisitos del programa. La sala se quedó en silencio. Era el momento que Elena había temido, su fracaso siendo utilizado para desacreditar todo lo que había descubierto. Pero la respuesta de la generala Valdivia sorprendió a todos. Capitán Montero, hace 3 días vi a la sargento Ríos hacer un disparo de precisión imposible bajo una presión extrema para evitar una posible fatalidad. Eso sugiere que sus estándares de calificación podrían estar midiendo las cosas equivocadas. Se puso de pie y se dirigió a la sala. Voy a implementar cambios inmediatos en este programa. Primero, todos los aspirantes actuales se someterán a una evaluación adicional, centrándose en la precisión bajo estrés en lugar de la velocidad bajo límites de tiempo artificiales. Soto se removió incómodo en su asiento mientras la generala continuaba. Segundo,
El plan de estudios de entrenamiento será rediseñado para enfatizar la puntería adaptativa, saber cuándo disparar rápido y cuándo disparar perfectamente. Tercero, la sargento Ríos será reincorporada como aspirante a francotirador y ayudará en el desarrollo de los nuevos protocolos de entrenamiento. El anuncio cayó como un rayo. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban, pero mantuvo la compostura. Mi generala, aprecio la confianza, pero... Nada de peros, sargento. Ha demostrado exactamente el tipo de juicio y precisión que necesitamos que posean nuestros francotiradores. La pregunta es, ¿está dispuesta a ayudarnos a arreglar este programa? Elena miró a su alrededor, a los rostros que la miraban fijamente. Algunos mostraban un respeto que nunca había visto antes. Otros, incluido Soto, mostraban algo más cercano al miedo. La comprensión de que sus suposiciones sobre la habilidad y la cualificación estaban siendo desafiadas fundamentalmente. Sí, mi generala. Estoy dispuesta. El capitán Montero solicitó una palabra en privado con la generala Valdivia después de la reunión. Elena no pudo escuchar la conversación, pero pudo ver los gestos animados de Montero y la expresión cada vez más severa de la generala. Cuando terminaron, Montero se acercó a Elena directamente. Ríos, dijo, su voz cuidadosamente controlada. Parece que le debo una disculpa. Sus métodos, su enfoque, puede que haya sido demasiado rápido para juzgar. No era exactamente una disculpa sentida, pero viniendo de Montero era significativo. Soto se le acercó mientras ella guardaba los materiales de su presentación. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que Elena nunca había visto en él antes: humildad. Ese disparo que hiciste, dijo en voz baja, he estado pensando en ello. Yo no podría haber hecho ese disparo. No bajo esa presión, no con esa precisión requerida. Elena lo miró, viendo quizás la primera grieta en su fachada engreída. Podrías aprender a hacerlo, dijo simplemente. Si estás dispuesto a ir más despacio el tiempo suficiente para entender lo que realmente importa. Esa tarde, sola en la armería, Elena limpió su fusil una vez más. Mañana volvería al campo de tiro, no como personal de apoyo, sino como estudiante e instructora en un programa que estaba ayudando a remodelar. La mujer a la que habían llamado demasiado lenta, demasiado mayor, demasiado precisa, estaba a punto de mostrarles que, a veces, las mismas cualidades que parecen debilidades son en realidad las mayores fortalezas de todas. 6 meses después, Elena Ríos se encontraba en la misma línea de tiro donde sus sueños aparentemente habían terminado. Pero todo era diferente ahora. Las banderas del campo de tiro ondeaban con los mismos patrones. El viento de la cordillera seguía cortando su chaqueta, pero la escuela de tiradores de élite del fuerte Los Cóndores se había transformado. ¡Tiradores! Tienen todo el tiempo que necesiten para cada enfrentamiento. Llegó el anuncio por el altavoz. Su puntuación se basará en la precisión, la toma de decisiones y el juicio táctico, no en la velocidad. Elena sonrió mientras observaba a la nueva promoción de aspirantes acercarse a sus puestos. Entre ellos estaba Alejandro Soto, que había solicitado repetir el programa bajo el nuevo plan de estudios. Su arrogancia engreída había sido reemplazada por una determinación concentrada. Y su equipo ahora incluía un cuaderno similar al de Elena, lleno de datos de viento, cálculos balísticos y observaciones tácticas. «Instructora Ríos», dijo Soto al pasar a su lado, «gracias por los datos balísticos sobre las condiciones de hoy». «De nada, Soto. Recuerda, lee el viento,
Confía en tu entrenamiento y haz el disparo que cuenta. La transformación no había sido fácil. Algunos instructores de la vieja escuela se habían resistido a los cambios, y varios aspirantes habían sido suspendidos al enfrentarse a estándares que valoraban el juicio por encima de la velocidad. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Los recién graduados estaban rindiendo significativamente mejor en los entrenamientos avanzados y en los despliegues de combate. La coronel Bravo se acercó al puesto de observación de Elena. ¿Qué tal se ven, instructora? Mejor cada día, mi coronel. Están aprendiendo a pensar en lugar de solo reaccionar. El nuevo programa, oficialmente rebautizado como Curso de Tirador de Precisión Adaptativa, se había convertido en un modelo para los programas de entrenamiento militar en todo el mundo. El análisis de preparación para el combate de Elena había sido publicado en revistas militares, y sus métodos estaban siendo estudiados en el Estado Mayor. Pero para Elena, la verdadera victoria era más simple. Observó a una joven aspirante, una cabo llamada Jessica, resolver metódicamente un complejo problema de tiro. La aspirante se tomó su tiempo, calculó la deriva del viento y realizó un disparo perfecto a 800 metros. 6 meses atrás, habría sido suspendida por tardar demasiado. Hoy, fue elogiada por su precisión. El tiempo no importa si fallas el único disparo que cuenta, les había dicho Elena a sus alumnos esa mañana. Se había convertido en el lema no oficial del nuevo programa. Al concluir el ejercicio, Elena notó algo que le hinchó el corazón de un orgullo silencioso. En la pared de los barracones, donde antes estaba pintado primer disparo, disparo rápido, último disparo, ahora había un nuevo lema: disparo correcto, momento correcto, cada vez. Alejandro Soto se le acercó después de asegurar su fusil. Su cuaderno era ahora tan grueso como el de Elena, lleno de las mismas observaciones meticulosas que ella había estado haciendo durante años. Instructora Ríos, dijo, le debo más que una disculpa. Le debo mi carrera, quizás mi vida. Elena asintió. No me debes nada, Soto. Te ganaste tu lugar aquí estando dispuesto a aprender y a cambiar. Eso requiere más valor del que la mayoría de la gente se da cuenta. La generala Valdivia había regresado al fuerte Los Cóndores esa semana para una inspección de seguimiento. La transformación que presenció superó todas las expectativas. Los nuevos graduados no solo eran mejores tiradores, eran mejores soldados, capaces de tomar decisiones de vida o muerte bajo presión con el tipo de juicio que no se podía apresurar. Sargento Ríos, dijo la generala durante la ceremonia de clausura, su trabajo aquí tiene implicaciones que van mucho más allá del entrenamiento de francotiradores. Ha demostrado que, a veces, nuestros mayores fracasos revelan nuestras verdades más importantes. Elena se mantuvo en posición de firmes, pero por dentro sintió la tranquila satisfacción de la vindicación. No del tipo ruidoso y jactancioso, sino la satisfacción profunda y duradera de saber que había tenido razón cuando más importaba. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de los picos de los Andes, Elena se encontró sola en el campo de tiro una última vez. Le habían ofrecido un ascenso y un traslado al Estado Mayor para ayudar a implementar los nuevos estándares de entrenamiento en todas las ramas militares. Mañana dejaría el fuerte Los Cóndores, por última vez. Sacó su cuaderno, el mismo libro de cuero gastado que había sido objeto de burlas y desprecio meses atrás. Sus páginas estaban ahora llenas de los cimientos de un nuevo enfoque del entrenamiento militar. En la última página escribió,
una sola entrada. A veces, la persona más lenta de la sala es la única que ve lo que realmente importa. La velocidad es una herramienta. La precisión es un principio. Y cuando las vidas penden de un hilo, los principios siempre ganan. Un suave paso detrás de ella anunció la llegada de alguien. El suboficial mayor Torres se acercó, llevando un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Pensé que querrías esto», dijo, entregándole el paquete. Dentro había una placa de latón. Instructora jefe Elena Ríos. División de Entrenamiento de Precisión Adaptativa. Torres. Cambiaste todo aquí, Ríos. No solo el programa, sino a la gente. Eso vale la pena recordarlo. Mientras Elena caminaba de regreso a los barracones por última vez, pasó por el muro conmemorativo donde los nombres de los francotiradores caídos estaban grabados en granito negro. Hizo una pausa, pensando en todas las vidas que podrían salvarse gracias a soldados entrenados, para valorar la precisión sobre la velocidad, el juicio sobre la reacción. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi instructora. Soy la teniente Sara Benítez, recién graduada de su programa. Quería que supiera que hice un disparo crítico en una misión la semana pasada. Me tomé mi tiempo, leí el viento y salvé a 3 civiles. Gracias por enseñarme que siempre vale la pena esperar por el disparo correcto. Elena sonrió y guardó el teléfono. La habían llamado un error administrativo con botas, un fantasma que se había salido de la administración, una oficinista con una mira telescópica. Todos se habían equivocado sobre lo que significaban esas etiquetas. A veces, la persona que todos pasan por alto es exactamente la persona que todos necesitan. A veces, la que se mueve demasiado despacio es la única que se mueve en la dirección correcta. Y a veces, solo a veces, ser diferente no es una debilidad. Es la misma fuerza que el mundo ha estado esperando. Al llegar a los barracones, Elena se volvió para echar un último vistazo al campo de tiro, donde había comenzado su viaje. En la luz mortecina, podía ver a los aspirantes de mañana preparando su equipo, preparándose para un programa que les enseñaría algo que la vieja escuela nunca pudo, que la precisión no se trata de ser perfecto en condiciones artificiales. Se trata de tener razón cuando todo depende de ello. La mujer que intentaron suspender había terminado suspendiendo todo un sistema de pensamiento y en su lugar había construido algo mejor. Un programa que honraba tanto la velocidad como la precisión, pero que nunca confundía una con la otra. Elena Ríos entró en los barracones, llevando su gastado estuche de fusil y su grueso cuaderno. Ya no era la inadaptada con botas, sino la arquitecta de una revolución. Había demostrado que, a veces, las victorias más importantes no se anuncian con fanfarrias. Susurran su verdad en el silencio entre los latidos del corazón, en el espacio entre inspirar y expirar. En ese momento perfecto en que todo se alinea y el único disparo que importa encuentra su objetivo. El campo de tiro la recordaría mucho después de que se hubiera ido. Pero, lo que es más importante, cada francotirador entrenado en sus métodos llevaría consigo un pedazo de su sabiduría. Que correr hacia la línea de meta no significa nada si estás corriendo en la dirección equivocada. Y que el valor de ir más despacio en un mundo acelerado podría ser, simplemente, lo más valiente de todo. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.